páginas de aventuras se despliegan mil historias, superhéroes las figuras, en la mente mil memorias, villanos y héroes luchan en combate sin cesar. Cada viñeta es un mundo que nos hace imaginar. Ven y escucha Action Comics, donde el arte siempre brilla. Ven y escucha lo independiente, con pasión y maravilla. Hola a todos, sean muy bienvenidas nuevamente al podcast de Alcon Comics. Esperamos que se encuentren muy bien. Y si es primera vez que nos escuchan, bueno, este es un programa donde dos amigos hemos decidido reunirnos para conversar sobre una de las cosas que más nos gustan, que más nos apasiona, que es el cómic, la historieta, la novela gráfica, como quieran llamarle. Mi nombre es Ramiro Velázquez, soy dibujante. Y junto a mí se encuentra mi amigo también dibujante Ricardo Cabrera. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Acá, Ramiro, estoy muy contento porque este es nuestro quinto capítulo de este podcast y es un capítulo especial. Así que estoy muy contento y por supuesto, junto con Ramiro esperamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bien y que disfruten el programa que le tenemos preparado a cada uno de ustedes para el día de hoy. Así es, tal como mencionaba Ricardo, hoy tenemos un programa especial. Generalmente la estructura de nuestro programa se basa en conversar de temas de interés relacionados a la historieta, al cómic, analizar aspectos de desarrollo del cómic, por ejemplo. Y conversar también sobre las noticias del último tiempo, de reseñas de alguna lectura que hayamos tenido y que queramos compartir con todos ustedes. Pero el capítulo de hoy es el primero de muchos, esperamos, en los que vamos a cambiar el formato y abordar un solo tema en específico. Y hoy hablaremos de las Tortugas Ninja, también conocidas internacionalmente como Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero acá en Chile conocemos... o en Latinoamérica más que nada, las conocemos como las Tortugas Ninja. Y para comentarles un poquito, antes de entrar al tema en directo, cómo surgió esto, era algo que teníamos conversado con Ricardo y planificado en los orígenes del podcast, hacer este tipo de especiales. Y el primero que se nos vino a la mente fue hacer el de las Tortugas Ninja. Y fue una bonita coincidencia porque este año se cumplen 40 años de la primera aparición de las Tortugas Ninja y vamos a entrar en detalle en este programa con todos los pormenores que acontecieron en la creación del cómic, en el paso a la pantalla grande, a la pantalla chica y todos los detalles que eso pudiera ser interesantes para usted y que para nosotros también fueron muy interesantes, así como las vivencias propias de nuestra infancia, lo que representan también para nosotros este icono pop ya a estas alturas de la historia y el impacto mundial también que tuvieron las Tortugas Ninja. Primero vamos a hacer un breve resumen de la línea de tiempo de las tortugas, los hitos más significativos de la franquicia. Y bueno, de a poco con Ricardo iremos comentando los conceptos que fueron con el tiempo cambiando, conceptos que fueron llegando, retomándose y a día de hoy qué ha pasado tanto con los dibujos en el cómic como también en las series y en las películas de las Tortugas Ninja. Recordar que si nos vamos a los orígenes y si tenemos que hablar de iconos algunos por año, aunque más adelante Ricardo va a indagar un poco más en lo que ocurrió exactamente cada hito por año, pero desde 1984 es la primera aparición de las Tortugas Ninja en el primer cómic publicado. Y de ahí en adelante todo lo que hemos conocido. En el año 87 es un icono también para las Tortugas Ninjas porque se estrena la serie animada y también empiezan a producirse
las figuras de acción que todos recordamos. Más adentrados en los 90 tenemos las películas que fueron estrenándose. Y ya hacia los años 2000, precisamente desde el 2000 hasta el 2009, tenemos cambios. Hay ventas de derechos, ventas de franquicia a otras casas productoras más grandes y nuevos proyectos editoriales y audiovisuales que fueron surgiendo más concretamente en los años 2014, 2016, donde llegan nuevas películas de la mano de nuevas productoras y cómics también de parte de nuevas editoriales. Y tenemos como recientemente el año pasado una nueva película animada que también fue noticia en el último tiempo. Pero como mencionábamos, Ricardo nos va a hablar acerca de los orígenes y también de lo que fue ocurriendo más exactamente en detalle con el tiempo con las Tortugas Ninja. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, sobre la creación del cómic y las adaptaciones que fueron ocurriendo más adelante? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ramiro. Es muy conocido para los fans de las Tortugas Ninjas que el año 84 fue el año en el que se marcó un antes y un después en lo que era la animación, lo que era el mundo del cómic y en muchos sentidos también a nivel mundial lo que era también el fanatismo por alguna cosa en particular. Ahora, ¿por qué ese año marcó tanto? Porque todo comenzó con una revista de cómics, una revista independiente que fue publicada el 5 de mayo de 1984. Esta revista fue publicada en blanco y negro, con un estilo de dibujo bastante oscuro. Se ocupaba mucho lo que es la tinta, por lo tanto habían imágenes que eran bastante más oscuras de lo que hoy día estamos acostumbrados a ver en un cómic, y estos fueron realizados por manos de dos personas. Estaba involucrado que son los padres de las Tortugas Ninjas, que es Peter Alan Laird y Kevin Brooks Eastman. Peter Laird nació el 27 de enero de 1954 y Kevin Eastman nació el 30 de mayo de 1962. ¿Por qué es interesante? Porque a la fecha Peter Laird tiene 70 años de edad y Kevin Eastman a la fecha tiene 62 años. Es mucho más joven. Entonces ellos dos inventaron las Tortugas Ninjas y gracias a la ayuda de uno de los tíos de Peter Laird juntaron el dinero y sacaron la primera publicación de las Tortugas Ninja, y esto fue en base, si ustedes buscan en internet, la base principal fue una parodia. Quizás ustedes también, sus personajes de cierta manera son parodias de personajes ya existentes, como por ejemplo el Hombre Araña, Superman, los mismos X-Men o la Liga de la Justicia. En el caso de Peter Laird y Kevin Eastman, tomaron a Daredevil, los X-Men y Ronin como la base para lo que ellos crearon y lo que hoy conocemos como los Teenage Mutant Ninja Turtles. Entonces, el 5 de mayo de 1984 se lanzó el primer cómic en blanco y negro de las Tortugas Ninja. Luego pasamos a 1987. ¿Qué sucedió en ese año? Bueno, el 28 de diciembre de 1987 se lanzó la primera serie animada en Estados Unidos de las Tortugas Ninja. Ahora, esto fue un éxito comercial tremendo, porque el estilo en el que se mostraban las tortugas era mucho más infantil. Era un cambio muy grande a lo que se había visto en el cómic. Entonces, para los niños, ver a unas tortugas vestidas de esa manera y con las habilidades que se mostraban en la animación, por supuesto que llegaron tanto al público joven como también a los padres de familia. Entonces, una de las cosas características que en el cómic al inicio no se visualizaron fueron el hecho de que se introdujeron las personalidades de cada tortuga. Por ejemplo, en la canción original de las Tortugas Ninja de esos años, se menciona a Leonardo como el líder,
Miguel Ángel como el bromista, Donatello como quien hace la parte tecnológica o el genio del equipo, y Rafael como el rebelde. Y ya después, para el año 88, Playmates Toys saca la línea de juguetes de las Tortugas Ninja, pero hace una mezcla. Acá hace una mezcla entre lo que se vio en el cómic y lo que se vio en la animación desde 1987. Entonces, a partir del año 88 nos encontramos con Tortugas Ninja con sus típicos trajes del cómic, pero con las cintas identificando a cada una de ellas, con armas también que corresponden a las que se vieron en el cómic, más las que se vieron en la animación, y muchos personajes que también fueron vistos en la animación, pero no así en el cómic. Y obviamente, a pasar los años y a pasar el tiempo, se fueron introduciendo variaciones de estos juguetes de las Tortugas Ninjas, como por ejemplo que Donatello tuviera un traje de astronauta, que Leonardo tuviera un traje de samurái, y así por el estilo. Entonces fueron variando muchísimo, y estos juguetes empezaron a abarcar cada vez más conceptos que fueron siendo introducidos dentro de lo que era esta línea de juguetes. Ya llegamos después al año de 1990. Ese año también marcó un punto importante en la vida de las tortugas, porque se estrenó en 1990 la primera película de live action de las Tortugas Ninja. Ahora, ¿por qué fue tan llamativa? Porque en esta película los actores que tenían los trajes que representaban a las tortugas tenían trajes animatrónicos. ¿Qué quiere decir? Que había una persona o un grupo de personas que manipulaba de manera tecnológica todo lo que eran los ojos, la boca de estos personajes, y también le hacía ver al espectador aquellas emociones de las tortugas, cosa que se había visto obviamente en otro tipo de películas, pero no orientado al grado tan familiar como se esperaba. Entonces el impacto fue tremendo. La película del año 90 fue muy grande, pero no así las películas que vinieron a continuación. En el año 91 y el año 93 se lanzaron las dos secuelas en cada año respectivamente, que fue El secreto del Oz, que vendría siendo el mutagénico que cambió a estas tortugas en lo que conocemos hoy día como las Tortugas Ninja, y posteriormente se lanzó Teenage Mutant Ninja Turtles 3, en donde ellos también tienen un viaje por el tiempo, y quizás ustedes lo relacionen con uno de los juegos que salió en arcade o también en Super Nintendo, que fue las Tortugas Ninjas peleando, ¿cierto?, que viajaban durante ciertas épocas de nuestra historia. Y luego de las películas, para el año 97 hacia el año 98, se pudo ver en la televisión lo mismo que se hizo en las películas, pero ahora se hizo una serie que obviamente también en live action, que se llamó Las Tortugas Ninja, la siguiente mutación. Esta serie de televisión tiene algo muy particular, porque fue en esta serie la que se presentó a una tortuga femenina, y esta tortuga femenina se llamaba Venus de Milo. No tuvo muy buena acogida porque se escapaba demasiado de lo que muchas de los niños habían visto en las películas y en la serie animada. Se escapaba mucho de eso, entonces no tuvo tanta acogida. ¿Y qué pasó posteriormente? Bueno, pasaron varios años y ya llegando al año 2003 se lanza una nueva serie animada, y esa nueva serie animada fue producida por 4Kids Entertainment, que si ustedes se acuerdan en los canales de televisión por cable, Fox tenía un apartado para los niños, y 4Kids fue la que tomó la batuta en llevar este tipo de animación, pero con un cambio bastante grande con respecto a la animación que se había visto desde el año 87. Acá se toman a las tortugas y se trata de colocar el sello que tenía el cómic en el inicio, es decir, un ambiente más oscuro.
se presentan los personajes un poco más violentos, un poco más serios, no tan infantiles como se mostraban anteriormente. A mucha gente le gustó y a otras personas también les disgustó porque no eran las típicas tortugas de los años 80. Obviamente tenían ese cambio porque se había hecho una replanteación, se podría decir, de lo que era el concepto de las tortugas, y ahí llegamos hasta el año 2007, en donde se estrenó la película Teenage Mutant Ninja Turtles, que fue una película de animación en 3D y que sirvió como una secuela de las películas de los años 90. Entonces, todo lo que se vio en las películas de los años 90 fue como una especie de secuela a lo que se había visto en las películas de live action para el año 2007. Esa película tuvo una muy buena acogida, la animación estaba muy bien pulida, los personajes se presentaron muy bien. Entonces esa animación del año 2007 a la fecha sigue siendo una de las más queridas de los fans, podríamos decirlo, de la vieja escuela. Ahora, ¿qué pasó para los años posteriores? Aquí se hizo un reinicio, y también podríamos decir que se hizo una actualización, porque de ahí nos saltamos al año 2012. Ahí se presenta por manos de Nickelodeon una nueva serie animada, y acá se mezcla muchísimo más lo que es el humor. Entonces obviamente se atrae a una nueva generación de personas, de niños, en las cuales ellos pueden ver acción, pero por sobre todo un tipo de humor que se vio también durante esos años en muchas otras animaciones. Y de ahí saltamos al año 2014, en donde se vuelve a presentar a las tortugas, pero ahora con lo que ocurrió en esos años por culpa de la presentación visual de las tortugas. Esta película fue producida por Michael Bay, y estas tortugas ninjas tenían en sus ropas cosas mucho más modernas, eran mucho más grandes, eran menos infantiles de apariencia, y se le mostraba con un tono mucho más serio. Y de acuerdo a la información que tenemos, el año 2016 se lanzó una secuela que fue llamada Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, pero que también tuvo un impacto regular. Ahora, ¿por qué fue así? Porque el arrastre de la forma en que se presentaron las tortugas ninja para los años 80 y principios del año 90 siempre fue orientado hacia un ámbito más infantil. Por lo tanto, el diseño de las tortugas cambió muchísimo del cómic a la animación, y el hecho de que se haya presentado una película live action muy diferente a lo que se presentó en el año 90, ya con unas tortugas mucho más diseñadas para un ámbito más violento, de más acción, menos infantil, también esto provocó que muchos de los fans sintieran un rechazo. Y ya para el año 2018 se lanza una nueva animación llamada Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, y en este obviamente se presenta otro cambio en lo que es la animación, y también se cambia bastante, podríamos decir, lo que eran las personalidades de las tortugas ninja, porque aquí hay un cambio también en cómo se presentan a cada una de ellas. Ahora, en los años que han ocurrido hace muy poco, hablando desde el año 2022 a la fecha, hay una película animada, o podríamos decir que más que una película animada, es un compilado de videojuegos que extrae todos esos juegos que en su tiempo también fueron un hit cuando se lanzaron, junto con algunos desconocidos, y se lanzó bajo el nombre de Cowabunga Collection. Y en este juego recopila todos los videojuegos clásicos de las tortugas ninja, y se presenta de una forma en la que se trata de atraer nuevamente a aquellos fans de las primeras tortugas de los años 80 con los videojuegos antiguos. Y posteriormente, al año siguiente, el año 2023, IDW, que es una editorial en Estados Unidos, saca una nueva serie de cómics, y ellos se hacen
de estas historias de una manera regular. ¿Y qué es lo que hacen? Presentan las historias de las tortugas ninjas, pero lo que hacen, se ponen a explorar diferentes aspectos de las tortugas ninjas y versiones de los personajes, presentando historias alternativas, presentando nuevos personajes y obviamente nuevas historias, y algunas de ellas nosotros alcanzamos a ver en las noticias porque en alguna de ellas se presentaba la muerte de algunas tortugas y también de Maestro Splinter, de maneras que los fans en su tiempo jamás pensaron que le iban a poder ver. Pero IDW jugó sus cartas para publicar una nueva serie de cómics de estas tortugas. Y para el año 2023, y obviamente para este año, se lanza la película animada Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Y acá se presentan a las tortugas, seguramente ustedes ya la han visto, como tortugas mucho más adolescentes, se hacen muchas más bromas, se muestra acción. Entonces se trata nuevamente de ganar un público joven a una nueva generación, pero también tomando la generación que había visto y había seguido creciendo con las tortugas de los años 80. Entonces, ¿qué podríamos comentar de todos estos cambios de lo que se vivieron desde el año en la que se publicó el primer número de las Tortugas Ninja, que fue el año 1984 para el 5 de mayo, hasta este año? Bueno, podríamos decir como resumen 4 puntos importantes. El primero, que es un cómic que nació como un cómic oscuro, basado en algunos personajes de Marvel Comics, y fue avanzando hasta convertirse en una de las series más queridas para el ámbito infantil. Entonces inicialmente fue creada como una parodia oscura, pero las tortugas fueron evolucionando justamente para poder atraer a un público infantil con la serie de los años 87 hasta la fecha. Y como segundo punto, vimos cómo las figuras de acción pasaron de Playmates a ser un conjunto de juguetes básicos con las herramientas o las armas que uno regularmente veía en la animación, a presentarnos una gran variedad, desde tortugas ninjas con patines, desde tortugas que tenían una nave espacial, algunas eran doctores, algunos eran también bomberos, y todo ese tipo de juguetes también fueron muy amplios. Y como tercer aspecto importante durante todos estos años, vimos cómo se presentaron las películas de acción, de live action. Si bien en el año 90 se presentó la primera película y que fue un boom, que incluso ustedes recordarán que las pizzerías vendían promociones para que la gente pudiera ir a ver las películas, esto marcó también un hito para presentar nuevas películas que fueron posteriormente hechas por otros estudios y que nos siguieron mostrando historias de estas tortugas ninja. Y obviamente, como cuarto punto, además de las películas, hemos visto también una gran cantidad de series. Entonces, todo esto en conjunto nos han mostrado cómo estas 4 tortugas que nacieron de páginas en blanco y negro, hoy en día las podemos ver a todo color, tanto en videojuegos, en películas, series de animación, y también, gracias a las editoriales actuales, podemos seguir también leyendo nuevas historias de las tortugas ninja. Así que, en este sentido, podemos resumir lo que fue la creación del cómic y también las adaptaciones por cada uno de los años, o podríamos decir por cada ítem importante desde que se creó el primer número hasta nuestros años. Entonces, ahora Ramiro, hay algunos detalles importantes con respecto a las tortugas y te queremos escuchar también. Sí, Ricardo, exactamente. Muchas gracias primero por ese análisis tan completo de todos los hitos y ya entrar más en detalle de la creación de las tortugas, el desarrollo que ha tenido en el tiempo la franquicia ya a este tiempo de las tortugas ninja, y lo que ha ido significando, como él mencionaba en lo último que él decía, en los cambios que han tenido. Y de eso vamos a también ir hablando en este podcast, de entrar en detalle también en los cambios
que han tenido su explicación, no solamente en temas de evolución de historia, que es natural que una historia vaya cambiando con el tiempo, que los personajes también se vaya jugando un poco con ellos, sino también con la producción de mercadeo que eso involucra y el paso a lo audiovisual. Yo creo que en el principio los creadores nunca se imaginaron o no dimensionaron el alcance que esto iba a tener y la vigencia que iban a experimentar las tortugas. Pero entrando netamente en los cambios, la producción, como decíamos, de esto fue necesariamente llevando a cambios de desarrollo. Por ejemplo, al principio, como mencionaba Ricardo, los primeros cómics de las Tortugas Ninja no tenían colores cada personaje que los identificara, sino que las tortugas tenían su bandana característica, pero era de un único color, el color rojo. Y con el tiempo se decidió darle un color distintivo a cada Tortuga Ninja. Ahora, ¿por qué es la razón de estos cambios? Fundamentalmente podemos separar en diferentes aspectos las razones. Pero si pensamos que era un cómic que con el tiempo se convirtió en un entretenimiento infanto-juvenil, más que nada infantil en este caso, para los niños es mucho más fácil identificarlo. No vamos a entrar en detalle tampoco en este podcast sobre la psicología del color, ni por qué específicamente cada personaje le dieron esos colores, pero ya para razones de identificar a los personajes era necesario que cada uno tuviera un color, y eso hizo que pudieran a simple vista uno saber quién era Leonardo, quién era Donatello, quién era Miguel Ángel, quién era Rafael. Y cuando esto pasó a la serie animada en el 87, esto se hizo mucho más patente que en el cómic. Ahora, las otras razones que también obedecen o que favorecieron el cambio de los colores fue el merchandising. Indudablemente, con el alcance que tuvieron no solamente el cómic, sino también el paso a la serie animada, llamó la atención a las empresas de juguetes para poder fabricar y distribuir no solamente en Estados Unidos, sino también de manera internacional, todos los productos relacionados con las tortugas. Y no hablemos también solo de juguetes, hablemos de otros artículos de uso diario que fueron también estampados, como es lógico con cada franquicia de los personajes de un cómic o una serie animada. Entonces, para fabricación de colores, esto vino de manera muy oportuna, que cada tortuga tuviera su color característico, su arma característica también, que le fue otorgando identificación de personalidad, y también los juguetes para que fueran más fácil de identificar y venderse, para que los niños, digámoslo de esa forma, también cuando quisieran adquirir algún juguete supieran exactamente con cuál se identificaban y cuál querían ellos comprar. Y eso nos lleva al desarrollo de las personalidades de las tortugas. Al tener esos colores, cada uno también podía identificarlo con la personalidad, asociarlo al color, asociarlo al nombre, y fácilmente era para nosotros, por ejemplo, a día de hoy, cuando recordamos a las tortugas, inmediatamente se nos vienen a la mente sus colores, y empezamos en las conversaciones tal vez, oye, ¿te acuerdas qué color era Leonardo? O, oye, yo me acuerdo que el rojo era de... Y empezamos en la conversación a identificar a las tortugas ninja. Entonces, el cambio del color tuvo un impacto no solamente visual para la producción audiovisual tanto del cómic como de las series y las películas, sino también como un reconocimiento de marca. Los fanáticos, como ya comentábamos, no solamente podían identificar a los personajes, sino ellos también sentirse identificados, y la producción de juguetes y de un montón de otros artículos con ellos también iban a ir de acuerdo a este cambio significativo en los colores de los personajes. Pero no solamente los colores tuvieron particular cambio en el desarrollo de las tortugas ninja. También tenemos cambios en los personajes. Un personaje que es un personaje principal aparte de las tortugas ninja es April O'Neil, o April O'Neil en inglés. Ricardo nos va a comentar un poco más de los cambios que tuvo ella
en el desarrollo de la historia también. Sí, Avril O'Neil en todas las versiones de cómic y de animación siempre fue un personaje secundario bastante importante dentro de lo que fueron el desarrollo de las historias de las Tortugas Ninja. Entonces, así como vimos la transformación en algunos casos de la apariencia, tanto en vestimenta como la parte física de las tortugas, Avril O'Neil también sufrió exactamente en las mismas situaciones. Por ejemplo, Avril O'Neil en los cómics del año 84, la ocupación, que obviamente es de acuerdo a lo que creó Kevin Eastman y Peter Laird, era que Avril O'Neil era una asistente de un científico llamado Baxter Stockman. Para quienes recordarán las animaciones del año 80, Baxter Stockman fue el hombre que se convirtió en mosca. Pero en el cómic, Avril O'Neil no era reportera, sino que era asistente de este científico. Y el tipo de trabajo que ella tenía en los cómics era que ella tenía que trabajar como asistente programando de manera informática todos los programas que usaba Stockman, y además ella tenía que ayudarlo en el laboratorio. Así que inicialmente no estaba relacionada con el periodismo ni tampoco con la televisión. Hablando de la apariencia, Avril en el cómic siempre habían variaciones. Por ejemplo, si uno ve los cómics a medida que iba pasando el tiempo, en algunos momentos ella tenía el pelo bien rizado y otras veces no lo tenía así. Algunas versiones, por ejemplo, se nos muestra a Avril O'Neil con el cabello oscuro, otro de color castaño. Entonces la apariencia en los cómics generalmente para Avril, generalmente lo digo de acuerdo a los primeros cómics que mostraron Kevin Eastman y Peter Laird, era una mujer con el pelo bien rizado. Y en lo que tiene que ver con su papel secundario, el papel de Avril fue podríamos decirlo como alejado del estereotipo de lo que vimos en la animación. Era un papel mucho más serio, mucho más oscuro. Y de hecho, ella en sus diálogos o también cómo se enfrentaba a ciertas historias se mostraba que estaba orientado a un público más adulto. Entonces, esa personalidad del cómic de las Tortugas Ninja es muy diferente a lo que vimos en la serie animada. ¿Por qué? Porque en la serie animada, muchos de ustedes lo podrán recordar, se transformó a esta mujer que salió en el cómic como una reportera del Canal 6. Y el trabajo que ella tenía en ese canal fue específicamente porque de esta manera Avril podía interactuar mejor con las historias y con las tortugas a medida que fueran apareciendo ciertas situaciones en las que ella podría o la que ella podía en esos momentos ir a hacer esos despachos en vivo de las noticias obviamente que estaban ocurriendo. Entonces se puso a Avril justamente en esa situación para poder ser un personaje secundario más dinámico y más activo en las historias. En lo que tiene que ver con la apariencia, por supuesto que su cabello, que era un poco más largo en la serie de los cómics, fue cortado. El pelo es mucho más claro y se le ve como una mujer ya con el pelo pelirrojo y mucho más peinado de lo que se ve en el cómic. Y también tiene un traje amarillo, como una especie de buzo, y de esta manera se pone a Avril como un personaje mucho más atractivo y mucho más fácil de reconocer, obviamente por los espectadores, porque era la única personaje que tenía el buzo amarillo y también el pelo rojo y que interactuaba con las tortugas, así que era un personaje muy reconocible. Ahora, ¿cuál era la participación de Avril en la serie animada? Bueno, Avril, como ya habíamos comentado, era el enlace entre lo que ocurría entre los seres humanos y lo que querían hacer las Tortugas Ninja.
Entonces Abril muchas veces hacía como de portavoz, hacía de investigadora, ayudaba a las tortugas a buscar información en lugares donde las tortugas no tenían acceso, obviamente por ellas ser mutantes. Entonces el papel de Abril en la animación era ese enlace. Y obviamente el carácter que ella tenía no era tan serio, ni tampoco tenía diálogos de una connotación más adulta, porque la animación estaba dirigida especialmente para los niños. Por lo tanto, lo que ella hacía era apoyar las aventuras de las tortugas ninja, y de esta manera se convirtió en un personaje bastante, mucho más reconocible en la animación. Ahora, algunas de las entidades que fueron entrevistadas y se les preguntaron por qué ese cambio en Abril O'Neil, por qué no se presentó a Abril como la que había aparecido en el cómic. Ramiro ya algo nos había comentado sobre el aspecto de las mismas tortugas. Bueno, podemos también resumir en 3 ámbitos el por qué se cambió a Abril O'Neil. El primero es porque se estaba adaptando un personaje femenino a un público infantil. El segundo ítem es porque hay un aspecto de marketing. Y la tercera es porque se estaba haciendo un desarrollo distinto de un personaje. Sobre la adaptación al público infantil, por supuesto que en los años 80 la animación que se presentó de las tortugas quería llegar a los niños porque se vio en las tortugas una oportunidad de venta. Se podía vender muchas cosas sobre las tortugas ninja, y siendo los niños como el ambiente propicio para hacer que las familias gastaran el dinero en personajes que eran llamativos, por supuesto que Abril también tenía que pasar de ser una mujer, podríamos decir, mucho más seria, a alguien que gustara al público infantil. Además que al presentar a Abril como una reportera, se le podrían también adjuntar a ella como personaje también todo lo que eran las herramientas de una reportera y también el ámbito o accesorios que tuvieran que ver con ella para obviamente vender y presentar al público infantil de una manera sencilla el trabajo de un reportero o de un canal de noticias. Y si hablamos del marketing, por supuesto es lo mismo. Era mucho más llamativo una mujer con un buzo amarillo que quizás con una ropa común y corriente, que para esos años se tenía que identificar al personaje femenino con respecto a sus contrapartes. Y de hecho hay otra personaje de lentes que también fue hecha de un tamaño menor a Abril O'Neil, como un personaje secundario, y también se hizo muy reconocible porque su personalidad y su ropa era muy distinta al resto de los personajes que se vieron dentro de la animación. Y con respecto al desarrollo del personaje, no podían colocar un personaje que fuera con una temática mucho más adulta dentro de un ámbito infantil. Entonces también tuvieron que reimaginar a Abril O'Neil para que fuera mucho más llamativa y que pudiera llegar a un mayor público, en vez de presentarlo como algo mucho más adulto, como ya lo habíamos comentado en los cómics que nacieron anteriormente. Entonces eso es por qué nos encontramos con tanta diferencia en Abril. De hecho, en las películas y en las animaciones que ahora último hemos visto, se nos ha presentado otra apariencia de Abril O'Neil, bajo otra ambientación, y es justamente por eso, porque se trata de vender el personaje tal cual como se ha vendido las Tortugas Ninja, pero creo que en el caso de Abril, ella particularmente ha sufrido muchos más cambios, mucho más duros con respecto a su apariencia física y a lo que es la línea narrativa, que lo que hemos visto en las tortugas, porque hasta cierto punto Leonardo sigue siendo el líder, Rafael sigue siendo aquella persona rebelde o que tiene problemas de autocontrol, Miguel Ángel sigue siendo el más pequeño, Donatello sigue siendo el más inteligente, y en la apariencia física, cierto, han cambiado un poco, pero Abril O'Neil es, podríamos decir, la que ha sufrido más cambios, porque han tratado de vender, como ya habíamos comentado, un personaje femenino de la mejor manera posible para que todos puedan, obviamente, tener en sus manos el merchandising que viene de la mano, obviamente, con un personaje femenino dentro de un grupo de adolescentes masculinos. Así que eso ha sido principalmente el por qué Abril O'Neil tiene tantas versiones. Ahora,
lo interesante, Ramiro, también es que con respecto a Abril, no ha sido la única personaje dentro de lo que es el cómic o lo que son las animaciones que han sufrido cambios, porque si hablamos de los enemigos de las tortugas también encontramos diferencias. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto? Sí, claro. Como menciona Ricardo, no solamente los personajes principales que conocemos como las tortugas, y en este caso ya hemos incorporado en la conversación a Abril O'Neil, han sufrido cambios o han aparecido o desaparecido de alguna forma en la historia de las tortugas ninja. También tenemos que hablar de los antagonistas, de los enemigos, los villanos de la historia de las tortugas ninja. Y hay diferencias sustanciales, hay diferencias bastante características, y algunas con un poco con altos y bajos dentro de la historia, no solamente en los cómics, sino también en lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales de las tortugas. Y nos tenemos que referir básicamente a ellas porque a fin de ir adaptando el tono y el contenido de la serie para las diferentes audiencias, es que han ido incorporándose o modificándose los mismos antagonistas también. Y por qué no decirlo, también con asuntos de marketing y merchandising para el público internacional. Vamos a explicar específicamente lo que ha ocurrido en algunos enemigos específicos. Por ejemplo, el caso de Krang. Krang, en los cómics originales no existe un personaje llamado Krang, pero sí se menciona una raza alienígena conocida como los Utroms, que es la raza a la que pertenece Krang, que son estos cerebros alienígenas que usan cuerpos para moverse. Eso también tuvo modificaciones tanto a futuro, tanto la estética de los Utroms como también la del mismo personaje Krang. En los cómics los Utroms no eran villanos propiamente tales, eran personajes que se mencionan en el universo de las tortugas ninjas, eran de un tono más neutral, con una historia un poco más compleja, pero en sí no representaban mayor peligro ni antagonismo en los cómics. Estamos refiriéndonos a los primeros años, no a los que vinieron después con el tiempo en los cómics de las tortugas ninjas. Nos referimos, recordemos, principalmente desde 1984, los primeros años. Ya con la llegada a la serie animada, en 1987, Krang ya sufre algunos cambios. Por ejemplo, ya se le introduce como un personaje independiente de la raza Utrom, y como un personaje, como un cerebro alienígena exiliado de la dimensión X. Entonces ya se le dio un carácter más oscuro al personaje, con un claro antagonismo y una maldad ya en su desarrollo. Y se convierte no solo en el villano principal, sino también en el aliado de otro personaje que vamos a analizar después, que es Destructor, o Shredder en inglés. Y la interacción entre ellos ya da un poco la comicidad, la comedia, el humor en la serie animada. Y tanto su diseño también fue sufriendo modificaciones en esa misma orientación, para el público infantil, para el público juvenil, y para darle un poco de alivio cómico a la serie versus el desarrollo en los cómics. Otro personaje, como mencionábamos también, es Destructor, como lo conocíamos en Latinoamérica, Shredder en inglés, o el nombre de este personaje, que es Oroku Saki. Este personaje en los cómics es un personaje bien oscuro, un personaje que respira venganza, control, tiene inclinaciones ya bastante villanescas. Pero eso es en el cómic. Pero en la serie animada esto fue un poco más suavizado. Su carácter ya fue llevado un poco más hacia la interacción aventurera con las tortugas. O sea, siendo el antagonista que no... Aunque buscaba obviamente el conflicto y la destrucción, ya no la llevaba a cabo por las diferentes situaciones que se iban presentando en la serie animada, y esto le daba un poco más de humor a la serie y lo llevaba más al plano infantil. Y algo similar podemos mencionar de Bebop y Rocksteady, personajes que tampoco estaban en los cómics originales de los primeros años de las tortugas,
y que también fueron incorporados a la serie animada derechamente como un alivio cómico para el desarrollo de la historia. Son estos los que acabamos de mencionar, Krang, Destructor, Bebop y Rocksteady, se convierten como en los primeros años de la serie animada en el equipo recurrente antagonista de las tortugas para desarrollar la mayoría de las historias. Aunque fueron apareciendo diferentes personajes con el tiempo y hasta el día de hoy, pero estos son los que le dan más relevancia y más desarrollo a las historias, sobre todo en lo que hemos analizado, que es el cambio entre los primeros cómics y los primeros pasos de la serie animada. Y también, como mencionaba Ricardo, el caso de Baxter Stockman sufre también modificaciones. En los cómics originales, como él mencionaba, es un científico que crea a los Mousers y se convierte en un villano peligroso para las tortugas. Pero en la serie animada también él lleva una modificación, nuevamente trayendo a colación el tono un poco más infantil, más cómico. Lo acercan un poco más también a la audiencia en la que fue inicialmente presentada, que fue en Estados Unidos, con un científico de tez blanca, porque en su origen en el cómic era un científico afroamericano. Y como mencionaba Ricardo, sufre una transformación, una mutación, que se convierte en mosca, y esto también le da un poco más de desarrollo tanto al personaje como a la comedia dentro de la serie animada. Ahora, si indagamos un poco en las razones de todos estos cambios, podemos notar que se repite un factor, que es el de la audiencia hacia el que iban encaminados todos estos elementos. Recordemos que pasó de un cómic un poco más oscuro a una audiencia infanto-juvenil. Por lo tanto, hacerlo más cercano, más atractivo y más entretenido involucraba que los personajes no fueran tan oscuros, sino que mantuvieran su antagonismo, pero fueran un poco más cómicos y no tan violentos como los cómics originales. Y esta adaptación lo hizo más accesibles también y menos amenazantes. Y a efectos del alcance internacional que llegaron a tener, eso pudo repercutir tal vez de forma negativa, pero como estos cambios fueron producidos para poder suavizar un poco el tono de las tortugas, las hizo poder llegar a un montón de países, que lo que sabemos hoy día de las tortugas. También esto favoreció los cambios en lo que tiene que ver con la producción nuevamente del marketing y el merchandising de las tortugas ninja. Ya con el desarrollo de los antagonistas, tenemos muchos más personajes que podemos explotar como juguetes. Y también cabe mencionar en esto el coleccionismo, porque tener más personajes, tener cambios en los personajes con el tiempo, involucra que no solamente los niños puedan adquirir los productos, sino que también en el afán coleccionista poder tener variedad. Entonces, el poder diseñar de forma atractiva y visualmente más amigable hizo fácil no solamente la compra de parte de los niños, los juguetes, sino también de parte de todas las personas que quisieran coleccionar las figuras de las tortugas ninjas y de sus personajes antagónicos. Y también esto le añadía más color, porque si hubieran sido siempre los mismos personajes, siempre las mismas historias, las tortugas ninjas no hubieran pasado más allá de unos cuantos años y no hubieran tenido la repercusión que han tenido hasta ahora. Entonces, el poder no solamente aumentar la cantidad de personajes, sino variar su desarrollo, hizo que eso también tuviera repercusiones en las ventas del merchandising de las tortugas ninja. Y como mencionamos, también esto tiene una repercusión en la narrativa. Si se mantenía un tono muy oscuro de los cómics y pasado a una serie animada, eso tal vez no hubiera tenido el mismo impacto que si hubiera sido suavizado el tono, si hubiera sido más humorístico, para poder tener continuidad. Entonces esto favoreció mucho al desarrollo y al alcance que tuvieron la historia y el desarrollo de las tortugas ninjas de forma, no solo en los cómics, sino también de forma audiovisual, pasar a películas y a producir un montón de ideas también que después se fueron llevando a cabo con el tiempo.
Entonces todos estos aspectos, todos estos elementos que fueron introducidos en la historia del desarrollo de las Tortugas Ninjas nos hicieron a día de hoy lo que conocemos como lo entretenidas que son y lo icónicas que resultaron para todos nosotros. Y esto no está exento de otras curiosidades. También podemos hablar en este capítulo, y esto es lo que nos llama bastante la atención, porque si vamos indagando en las historias detrás de, podemos encontrar un montón de datos muy interesantes sobre la creación detrás del cómic, cómo llegaron a la televisión y todos esos detallitos que podemos encontrar. Ricardo nos va a hablar un poquito más de eso. Sí, es bastante curioso cómo se crearon las Tortugas Ninjas, porque podríamos decir que hay bastantes anécdotas con respecto a la creación y obviamente lo que es la vida de las tortugas como tal. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de ellas. Y podríamos hacerlo como el título: ¿sabía usted que la idea original de Kevin Eastman y Peter Laird era una burla a algunos cómics que existían en esa época? La respuesta es sí, por supuesto que sí, era una burla. De hecho, en una de las primeras páginas, y quizás algunos de ustedes podrán recordar que en su momento dijimos de que las tortugas habían nacido como una parodia de Daredevil, de los X-Men, de un cómic que había nacido el año 83 de mano de Frank Miller, llamado Ronin. En esa época Frank Miller era muy apasionado, o le llamaban, podríamos decirlo, mucha la atención las películas de Kung Fu y de combates orientales. Entonces, Peter y Kevin Eastman estaban reunidos, y resulta que Kevin le dibuja a Peter, a modo de broma, una tortuga que tenía nunchakus en sus manos, y la idea era hacer reír a su amigo. Y resulta que, ¿por qué lo sacó a colación? Porque ellos eran lectores de los Mutant Titans, o los Nuevos Titanes, como se conoce en español, de los X-Men, de Daredevil. Y resulta que la idea de esa tortuga con habilidades de ninja les llamó tanto la atención que ellos empezaron a desarrollar la historia. Y de hecho, en una de las páginas de las Tortugas Ninja, la original, se ve a una persona ciega que está a punto de ser aplastada por un camión que contiene el mutagénico, y esa es una referencia muy grande a lo que es Matt Murdock, porque resulta que el joven o el hombre que salva a este ciego es un hombre de pelo rojizo, el cual uno de los contenedores de este mutagénico lo golpea en la cabeza. Si recordemos el origen de Daredevil, era un chico que le cae un componente químico en su cara y en sus ojos y lo deja ciego, pero lo aumenta todo lo que son sus otras habilidades. Bueno, esta referencia, y muchos dicen que ese hombre que salva a ese ciego de ser atropellado y que le golpea la cara este componente químico es Matt Murdock, alias Daredevil. Obviamente en la historia, este contenedor, en vez de quebrarse en los ojos o en la frente de Matt Murdock, cae golpeando una pecera donde un niño llevaba las 4 tortugas, y obviamente cae y sigue la historia de las Tortugas Ninja, obviamente tal como la conocemos. Pero la historia original era justamente una parodia, una burla. Pero como vieron potencial, siguieron adelante con la idea. Otra curiosidad que es bastante llamativa en este caso de lo que es la creación de las Tortugas Ninja es el préstamo que le hizo Peter Laird a su tío. El tío de Peter Laird, si es que no me equivoco, no era de Peter Laird, era el tío de Kevin Eastman.
el tío de Kevin Eastman le hace un préstamo a su sobrino para que puedan enviar o sacar a imprimir muchísimas copias. Y el total de copias que lograron sacar fueron de 3.000 copias de cómics en blanco y negro del primer número de las Tortugas Ninja. Así que gracias a esos $1.000 del tío de Kevin Eastman, se logró lo que nosotros conocemos hoy día como todo el merchandising de las Tortugas Ninja, y que de hecho cuando se vendió el cómic fue un éxito tan inesperado que se agotó de una manera impresionante. Otra de las cosas que también son anécdotas y que es algo bastante curioso, como ya lo habíamos comentado, fue el hecho de que se haya cambiado las cintas que protegen los ojos de las tortugas. En el cómic, todas las tortugas tienen los ojos blancos. ¿Por qué? Porque se emula los trajes de superhéroes que en esa época habían, en donde los superhéroes, la gran mayoría, no se le veían los ojos, así que las tortugas siguieron esa misma línea. Ellas, cuando tenían la cinta en su cara, los ojos eran blancos. En cambio, para que no fuera tan choqueante, por decirlo así, de que una tortuga no tuviera ojos, a pesar de que todos entendemos cuál es el objetivo de dejar el ojo blanco en el cómic, la empresa que estaba a cargo de la animación decidió colocarle visiblemente los ojos de las tortugas. Por lo tanto, el hecho de que haya habido este cambio es netamente porque quisieron hacer también, dentro de todas las otras modificaciones, que no fuera choqueante para los niños ver a una tortuga con los ojos blancos y que además tuviera un color distintivo. Ahora, en el caso de Bebop y Rocoso, como lo conocemos en Latinoamérica, estos personajes fueron creados especialmente para la serie animada, y estos fueron añadidos por solicitud de Playmate Toys, en la fábrica que hacía los juguetes. Pidió que fueran agregados a la serie de manera regular para que pudieran haber muchas más figuritas de acción. Y esto lo vamos a ver en muchas franquicias. Hay muchos personajes que fueron creados exclusivamente para poder vender juguetes. Y acá hay algo también interesante. Si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de que el canal de televisión por cable que se llama Fox Kids había hecho una serie de live action en donde se introdujo a una versión femenina de las Tortugas Ninjas. Bueno, Venus de Milo, que fue la personaje que fue criada para esta serie, tuvo tan baja aceptación que no le prestaron atención para que tuviera una continuidad. De hecho, para el año 2015, IDW, la editorial que habíamos mencionado anteriormente, que está haciendo actualmente muchos cómics de las Tortugas Ninja, introdujo un personaje llamado Jennika. Pero ¿qué diferencia hay? Jennika es una mujer que fue transformada a tortuga. ¿Por qué? Porque la historia de ella es bastante, para mencionarlo de una manera bastante resumida, ella era una asesina del clan del pie, que dentro de las peleas tiene mucho daño físico, y el maestro Splinter la salva, la ayuda y la ingresa dentro del equipo a raíz de una transfusión de sangre que Leonardo le da a ella. Y esa transfusión, como es obviamente sangre mutada, esta mujer se termina transformando en una tortuga y llega a ser parte del equipo de las Tortugas Ninja. Y ella utiliza unas armas que son unas garras, tipo, quizás las películas de los ninjas ustedes los han visto, en donde los niños utilizan estas garras para poder escalar las murallas de los edificios. Esas garras son las que ocupa Jennika para poder defenderse y poder atacar. Entonces, esta incorporación de esta quinta tortuga, que vendría siendo mujer, que en su tiempo, entre el año 97 y 98, no funcionó en Fox Kids, a partir del año 2015 sí funcionó, porque la personalidad y las historias ya eran mucho más adultas y con otra orientación. ¿Qué otra anécdota podríamos mencionar?
Con respecto a las películas de los años 90, están circulando por YouTube bastantes videos donde se muestran a los actores probándose el traje, haciendo modificaciones. Pero lo que llama la atención es que los trajes eran tan pesados y tan calurosos que los actores que tenían que trabajar con estos trajes, y además la gente que trabajaba con la maquinaria que estaba detrás de los movimientos de los rostros, tenía que pausar las grabaciones de la película y tenían que enfriarse tomando líquidos, obviamente refrigerantes o algún tipo de bebida gaseosa o lo que, como en su país lo puedan llamar. Acá le decimos jugos o bebidas, para que ellos pudieran bajar la temperatura de sus cuerpos para poder seguir trabajando. Entonces, estos trajes se sobrecalentaban a tal grado que no podían seguir trabajando. Y de hecho, hace un tiempo atrás se vendió como souvenir uno de los rostros de estos animatronics. No sé si era de Rafael, no recuerdo de qué personaje era, que por el mismo tipo de material estaba en tan deterioro que era ver una imagen espeluznante de esas tortugas ninja. Y era porque el material era un material muy pesado. Lo otro interesante, en la película de los años 90, tanto Peter Laird como Kevin Eastman aparecen en la película como un cameo. ¿Y en qué parte se ven? Ellos son dos hombres que cuando están peleando en una azotea, ellos están viendo esa pelea y hacen comentarios sobre lo que están viendo de ese combate. Así que ellos dos aparecen en la película. ¿Qué otras cosas también podríamos mencionar? Bueno, acá viene un tema sobre la censura. En el Reino Unido, para los años 80, la palabra ninja era una palabra que tenía relación con un aspecto muy violento para los niños. Por lo que cuando llegó la serie animada al Reino Unido, se decidió quitar la palabra ninja y cambiarla por la palabra hero. Por lo tanto, los Teenage Mutant Ninja Turtles pasaron a llamarse los Teenage Mutant Hero Turtles. Y era justamente por este cambio en donde no querían la palabra ninja, y de hecho algunas escenas en donde Miguel Ángel ocupa sus nunchakus fueron eliminadas de algunos episodios o transformadas justamente para que los niños no sintieran las ganas de ocupar algo que dentro de las armas de las tortugas ninjas podría perfectamente ser creado en las casas. Así que no deja de llamar la atención. Otro aspecto importante fue el hecho de que una de las canciones que se presentó en la película de las tortugas ninja, que fue El secreto de Oz, que fue el año 91, para esa película se presentó una canción que se llama Ninja Rap, y esa canción la hizo Vanilla Ice, y esa canción en particular se volvió tan importante para lo que es las tortugas ninjas que hasta el día de hoy en la mayoría de las películas que han sido publicadas, en alguna sección de las películas se puede escuchar esa canción de las tortugas ninjas de las primeras películas, que fue creada por Vanilla Ice. Ahora, otro aspecto interesante también fue que en cómo se influenciaron otros medios también por lo que se han hecho las tortugas ninja. Podríamos decir, por ejemplo, que en la película del año 2012 de las tortugas ninja, que fue la película de la serie animada, se incluyó muchísimas referencias y homenajes a la serie original del año 87, como también al cómic y a las películas. Y yo recuerdo haber visto esa película. De hecho, había muchas escenas donde se mostraban muchas cosas que tenían que ver con las tortugas de los años 80. Eran muy graciosas y de verdad que fue una muy buena película, esa película de animación, totalmente recomendada. Y por supuesto que ya para el año 2020, para los más conocedores de lo que es cómic, los creadores Kevin Eastman y lo que Peter Laird hicieron en ese año fue el haber colaborado en un cómic llamado The Last Ronin, que es una historia bastante oscura que explora
lo que le sucedió a, no vamos a contar el detalle, pero una de las 4 tortugas fue la única sobreviviente de todo lo que ocurrió durante un periodo bastante sombrío de la historia de las tortugas ninjas. Solamente una sobrevivió y ella decide seguir los pasos de sus hermanos para convertirse en The Last Ronin. Este cómic ha sido un éxito brutal. De hecho, han salido juguetes con un detalle impresionante. Y muchos fanáticos de la serie de las Tortugas Ninjas han aceptado este cómic y este personaje como parte del canon de las tortugas, pero por supuesto con otro tipo de cariño, porque acá vemos una historia mucho más sombría. Así que esas son algunas de las anécdotas y curiosidades que pude yo recopilar, Ramiro, con respecto a esto. Y me llama la atención porque hay un detalle. Yo hablé sobre el cambio que tuvo, por ejemplo, Miguel Ángel sobre el tema de los nunchakus. ¿Nos puedes comentar qué sucedió con esa arma tan característica de Miguel Ángel? Sí, esto es bastante interesante también. Dentro de las curiosidades, como mencionaba Ricardo, hubo modificaciones en el impacto que tuvo a nivel internacional y sobre todo en lo que tiene que ver con los niveles de censura. Como mencionaba anteriormente Ricardo, valga la redundancia, los 90, la mayoría de las series que llegaban desde afuera hacia otros países, específicamente en este caso estamos hablando de una serie de Estados Unidos que se abría al mercado extranjero, al mercado europeo y latinoamericano. Y en Europa vimos que fundamentalmente tuvo casos de censura por la relación de violencia con no solamente con la nomenclatura de la franquicia, al tener el nombre de ninja, sino también con el uso de las armas. Y como él mencionaba, en el caso de Miguel Ángel fue particular, porque alguien podría decir, pero ¿por qué no hablar de las otras armas que usaban las otras tortugas? Porque el caso de los ninchacos era algo de mayor, no de fácil acceso a los niños, pero fácilmente replicable en la manufactura. Un niño puede... yo recuerdo que en mi infancia, por ejemplo, fácilmente uno podía fabricarse armas, digamos, de forma artesanal para jugar con los amigos a las tortugas ninja. Y este caso de los ninchacos eran un poco más particular. Entonces, la modificación que surgió fue que puntualmente en el Reino Unido, además de lo que mencionaba Ricardo del cambio del nombre de la serie, para no llamar a la violencia dentro del ya solamente en el nombre, tuvo censura en el uso de los nunchucks. Como él mencionaba, hubo recortes de escena, hubo modificaciones de escena, y no solo eso, en algunos países, además de tener un cambio en este sentido, tuvo que cambiar su arma propiamente. De hecho, cambió de usar ninchacos a usar un látigo con garfio, más técnicamente en inglés llamado grappling hook. Y ese cambio fue bastante interesante porque ya se habían acostumbrado a identificar a las tortugas con un arma específica, y en este caso se tuvo que cambiar el arma principal de una tortuga por algo de más difícil acceso para la violencia en este caso y la censura involucrada en el Reino Unido. Y esto tuvo repercusiones. En realidad, si lo llevamos a la percepción del público, no hay registro de que hubiera sido algo mayormente controversial. No hubo mucho resquemor en la audiencia, y esta arma nueva tuvo una aceptación igualmente que las diferentes modificaciones que tuvo la serie. Siguió siendo popular, siguió siendo exitosa. Esto quedó más que nada como una anécdota, como tal vez una parte del desarrollo del personaje, pero no tuvo mayor controversia en la audiencia, ni que fuera algo que hiciera que decayera los niveles de la serie ni del cómic en ningún aspecto. Y con el tiempo, y esto se refleja en lo que pasó con el tiempo, porque nuevamente Miguel Ángel recuperó sus ninchacos con el paso del tiempo.
su arma original, básicamente. Y esto es porque con el paso del tiempo y con la modernidad y la diversidad de alcance que tuvo, se dieron cuenta de la flexibilidad que podría existir en los personajes, en la historia, en los creadores también, para adaptarse no solamente a las necesidades del tiempo y de los países a los que va llegando, sino también a los contextos y a las audiencias que pueden a veces tener influencia positiva o negativa en las decisiones propiamente de la historia y del desarrollo de los personajes. Pero como mencionábamos, esto pasó como una anécdota más de lo que pasó con Miguel Ángel y la censura de un aspecto violento tal vez en las series de televisión de los 90. Pero no solamente Miguel Ángel fue producto de algunos cambios. Con el tiempo, como mencionábamos, también hubo cambios tanto en el cómic como en los materiales audiovisuales. ¿Qué otros cambios podemos observar, Ricardo, en el paso del tiempo? Mira, por lo general uno podría atribuir que los cambios son netamente por cuestiones de crear nuevas historias, que si bien es cierto, hay una parte que está orientado a lo que es cambio de historia, pero la gran mayoría de los cambios que han sufrido las tortugas tiene que ver justamente con el tratar de abarcar una nueva y diferente audiencia. Eso ha sido más que contar la propia historia, una historia diferente. La idea es esa, llegar a más audiencia, porque aunque no nos guste, muchos de los conceptos que nosotros hemos hablado el día de hoy tienen que ver con el merchandising que se conoce o con la facultad que tiene una persona de vender un producto a otras. Entonces, cuando fueron creadas las tortugas, por supuesto, el tío de Kevin Eastman le pasó los $1,000 para crear estas 3,000 copias de cómic, porque la intención de ellos era vender las historias que ellos estaban haciendo. Entonces, al vender, por supuesto que ellos tienen ganancia para seguir creando nuevas historias, y en este caso, los cambios que han sufrido las tortugas han sido exactamente por lo mismo. Partiendo del cómic, el hecho de que Kevin Eastman y Peter Laird hayan vendido, ¿cierto?, lo que era los derechos de su autoría sobre las tortugas, y aunque ellos igual siguen siendo, como ya, si ustedes recordarán en el capítulo anterior sobre el derecho de autor, siguen teniendo cierto tipo de derechos sobre su creación, esto no ha impedido que las empresas de animación y las editoriales de cómic inventen historias nuevas, creen nuevos personajes con el objetivo de poder vender más. Entonces, si tomamos lo que se vio en los años 80, por supuesto que el cómic era muy oscuro para venderlo de manera visual en la televisión al público infantil. Si bien los adultos compraron el cómic, los adolescentes en esa época compraron los cómics, al pasar los años esos jóvenes ya no eran jóvenes, eran adultos. Entonces, ¿cómo lo podían hacer estas personas para poner la idea de las tortugas, que era una idea muy buena, pero ahora un público mucho más infantil, en donde podían encontrar un mercado mucho más amplio, donde podían vender revistas, juguetes, álbumes de imágenes, ropa, zapatos y un montón de otras cosas más? Bueno, la idea era transformar al personaje y volverlo mucho más infantil, con historias mucho más ligeras y mucho más cómicas. Y a medida que fue pasando los años, algunas de estas empresas de animación intentaron involucrar lo que eran los aspectos originales de las tortugas, ese aspecto sombrío, oscuro, para poder llamar la atención de otro tipo de público, pero no lograron obtener el mismo resultado que hubo en los años 80, y por lo tanto empezaron a probar nuevos estilos, nuevos tonos, y de esta manera logramos ver, por ejemplo, que en el año 2003 la serie de animación que salió para 4Kids en esa época tenía un tono oscuro, pero no así la serie del año 2012, en donde tenía mucho más comedia. Entonces esos cambios tienen que ver justamente con el hecho de poder captar más atención del público. Ahora, si nos saltamos hacia el año 2018, por supuesto que el aspecto físico y el aspecto de animación
es mucho más avanzado, es más estilizado, es mucho más cómico y las acciones de las peleas son mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque la generación de esa época a la fecha necesita algo que sea mucho más rápido, mucho más colorido. Y esto también trae otro problema, que así como es de rápido, así como entra a los ojos y a la mente del público, también se va muy rápido. Entonces por eso esos cambios de una interpretación nueva, perdón, ese querer experimentar nuevas historias, una nueva apariencia, por ejemplo, un nuevo armamento para una tortuga que por muchos años utilizó una katana, pero ahora va a utilizar una espada láser. Esos cambios tienen que ver justamente con el hecho de ir probando cómo llegar a otro tipo de público para que esta franquicia pueda seguir creciendo y pueda seguir generando el dinero que ellos hasta el día de hoy, por supuesto, tienen. Entonces, las razones que hay detrás de todos estos cambios, por supuesto que está la experimentación creativa. Algunas han funcionado muy bien, otras no tanto. También está la adaptación a las expectativas modernas del público, que ahí, como estábamos conversando, el público juvenil hoy día, en algunos casos tienen la tendencia a querer más violencia, hay otros que quieren más cosas cómicas. Entonces se ha estado probando, y obviamente el cambio también está fundamentado por querer mantener la relevancia de las tortugas ninja a nivel mundial. Como se volvieron tan conocidas en los años 80, no quieren perder ese reconocimiento que por mucho tiempo se mantuvo por muchas generaciones. Entonces, todos estos cambios, y seguramente los vamos a seguir viendo, tratan de mantener al público conectado con las tortugas ninja, aunque muchos de nosotros nos quedamos con la animación, puesto que es un ámbito mucho más liviano, era cómico y se presentaron muchísimos personajes muy llamativos. Entonces, los cambios principalmente se fundamentan en eso, que es una experimentación, la mantención del mercado y también con el querer llamar la atención de las nuevas generaciones. Así que esos son los cambios de las tortugas ninja, pero hemos hablado de las tortugas, hemos hablado de los personajes secundarios, hemos hablado un poco de la historia, de su origen. Pero, ¿qué pasa con los creadores? ¿Tienes alguna información sobre si han hecho otras cosas en el caso de Peter Laird y Kevin Eastman, Ramiro? Sí, justamente. Hablando de lo que tú mismo mencionas, de que a día de hoy las historias, como han ido cambiando, han ido evolucionando y ya han pasado a nuevos escritores, nuevos dibujantes. Tal vez alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué pasó con los creadores originales? Bueno, su historia después junto con la creación y el desarrollo de las tortugas, tal vez también tiene relación con los cambios que fueron aconteciendo. Entonces, queremos también hablar en esta parte un poquito de qué fue de ellos durante los 90 y qué ha sido de ellos actualmente, para comprender un poco más todo lo que hemos conversado acerca de las tortugas ninja. Por el lado de Kevin Eastman, en los 90, él, después de todo el éxito comercial, internacional que tuvieron con el tremendo alcance de la franquicia, aparecieron obviamente el merchandising, la producción de audiovisual y de juguetes. Entonces ellos, tanto Eastman como Laird, empezaron a vender sus derechos de mercadeo y las licencias para las posteriores producciones. Entonces empezaron con su venta de licencia y de derechos, por ejemplo, principalmente con Playmates Toys, que fueron en el 87 la que empezaron a producir los juguetes en el 88, y también que después llegaron a todo el mundo después de los 90. Y Kevin Eastman también continuó trabajando en proyectos relacionados con las tortugas con el tiempo, pero también, como es natural, empezó a explorar otros intereses y otros proyectos personales. Por ejemplo, mencionar la fundación de Tundra Publishing en el 90. Eastman
funda esta editorial como una editorial que iba en apoyo de artistas y creadores, ofreciéndoles mayor control creativo y financiero de sus obras. Como hemos mencionado en capítulos anteriores de este podcast, el tema de los derechos y de poder recibir las regalías que les corresponde a los creativos en el tema de la creación de cómics siempre ha sido un asunto importante. Y en los 90 era principalmente así, y una de las editoriales que aparecieron para poder darle mayor énfasis a la retribución monetaria de los creadores fue Tundra Publishing, de la mano de Kevin Eastman. Lamentablemente no tuvo mucha vigencia. En 1993 tuvo que cerrar por problemas financieros, pero fue una bonita iniciativa que ayudó mucho en su tiempo y que sentó muchas bases de lo que hoy día se tiene en el mundo editorial. Y también en el año 92 Eastman compra la revista Heavy Metal. La revista Heavy Metal que a día de hoy se sigue publicando, que es una revista que publica cómics de ciencia ficción, fantasía, de diferentes temáticas, pero orientado al público un poco más adulto, un poco más maduro. Y bueno, ha trabajado como editor y propietario de Heavy Metal desde su adquisición y ha contribuido también en el desarrollo de diferentes proyectos dentro de la revista, en el arte y en la narrativa. Y con el tiempo vuelve Kevin Eastman a las Tortugas Ninjas, básicamente en el año 2009, donde se involucra cuando pasa a ser parte de Nickelodeon, cuando compran los derechos y se empiezan a producir más material audiovisual, y él colabora en el desarrollo de la serie animada que luego aparece en el año 2012 y en los proyectos que fueron asociados a este nuevo reaparición de las tortugas. Recordemos que no solamente se hizo una serie animada, sino que empezaron a aparecer diferentes otros aspectos de las Tortugas Ninjas de la mano de esta adquisición, así que Kevin Eastman tuvo mucho que ver en el desarrollo creativo de estas nuevas historias. Y ya en el año 2020 se vuelve a reunir con su colega Peter Laird para trabajar en The Last Ronin, que es lo que hemos visto en el último tiempo, que presenta una historia un poco más oscura, más madura, más también avanzada en el tiempo de la historia, en un futuro distópico con diferentes elementos futuristas, y que ha sido bastante bien recibido por la fanaticada y por la crítica a nivel mundial. En el caso de Peter Laird, él también, funda Mirage Studios. Recordemos que fue la casa editorial que ellos fundaron para poder traer a la vida a las Tortugas Ninja. Y después de dirigir Mirage Studios y supervisar las publicaciones de las tortugas, trabaja nuevamente vuelve en el año 2003 a 2009 en la serie animada que se produjo como la vuelta de las tortugas en el tiempo moderno. Y también su mayor participación fue en el tono nuevamente de volver a las bases de las tortugas, que eran en un tono un poco más no al tono oscuro, sí, propiamente tal, pero a las historias un poco más o con una narrativa un poco más enredada, un poco más con aventuras más serias, más que la serie animada original que vimos, que era más en un tono humorístico y de comedia. Y en el año 2009 se produce ahí Peter Laird y Kevin Eastman se involucran en la venta a los derechos de las Tortugas Ninjas casi en su totalidad. A Nickelodeon, como conocemos ahora, que era parte de Viacom, que es lo que hoy día conocemos como Paramount, por aproximadamente $60 millones. Y bueno, esa venta, como conocemos ahora, involucró los derechos de televisión, de cine y de merchandising de las Tortugas Ninjas. Los proyectos personales de Peter Laird, después de la venta de los derechos, en gran medida él se retiró de la industria del entretenimiento, pero igualmente, como es natural, ha trabajado en proyectos personales y en proyectos artísticos paralelos a lo que ha sido el último tiempo de las Tortugas Ninjas.
Pero remontándonos al pasado también, él en 1992 funda algo que también es fundacional para la historieta en general, que es la Xeric Foundation, que es una organización que proporciona subvenciones a artistas y creadores de cómics para ayudarles a publicar sus propias obras, que es algo que vino a ser bastante junto con lo que hicieron con Eastman, en su caso con lo de Tundra Publishing, para poder traer nuevamente a los creativos como protagonistas de su retribución monetaria para en la producción de sus historietas. Y eso, bueno, se ha mantenido, el legado de la fundación se ha mantenido durante los años hasta el día de hoy. Y no solamente este legado, sino también la influencia que han tenido en las Tortugas Ninja, porque recordemos que aunque, como mencionábamos, a día de hoy las historias están a manos de otras personas, ellos han tenido una influencia siempre en el tiempo en las Tortugas Ninja. Y sus contribuciones siempre han dejado una marca, la dejaron en los 90 con la audiencia infantil y juvenil de la época, que hoy ya son adultos, pero para las nuevas generaciones, para las nuevas historias, ellos siguen siendo una referencia. Y para la industria del cómic, como mencionábamos, con las iniciativas que ellos desarrollaron en los 90 para los creativos, también tienen un gran impacto. Han sido de mucha ayuda para poder moldear la industria del cómic independiente, que hoy en día tiene tanta relevancia. Pero volvamos a hablar un poco de las tortugas, para ir finalizando los últimos detalles de lo que ha sido la historia de las Tortugas Ninja y cómo han llegado a la actualidad. Ya conocimos los personajes principales, conocimos los personajes que fueron apareciendo, los villanos, los antagonistas, pero también sabemos que a día de hoy se siguieron desarrollando historias. ¿Qué nuevos personajes llegaron a aparecer en los últimos años y en los 90 también, Ricardo? ¿Tú nos puedes contar algo? Sí, por ejemplo, si comenzamos a hablar por año de los personajes que fueron creados, específicamente porque hay personas que les gusta mucho saber, bueno, en qué año fue creado este personaje y quién lo creó. Bueno, si hablamos obviamente de las Tortugas Ninja, del maestro Splinter, de Avril O'Neil, de Shredder o Destructor, podemos decir que fueron creados directamente por Kevin Eastman y Peter Laird en el año 84. Crank, que está basado, como ya hemos comentado, en los Utroms, también fue creado por Kevin Eastman y Peter Laird, pero tuvimos que esperar hasta el año 87 que aparecieran en los cómics bajo el nombre Utroms, porque recordemos que Crank fue adaptado para la serie animada posteriormente. Así que Crank fue creado, podríamos decir, como idea mediante los Utroms en 1987. Para el año 84 vemos también la creación de Baxter Stockman, este científico afroamericano, y recordemos que posteriormente la serie animada fue hecho como un hombre de tez blanca. Y de aquí nos saltamos para el año 92. Aquí hay personajes que muy pocos conocen, pero que gracias a la animación del 2003 sí se llegó a conocer un poquito de ella, que es Karai. Karai, que es parte del Foot Clan, fue creado también por Kevin Eastman y Peter Laird en el año 92, pero uno de los personajes que mucha gente le gusta mucho por lo que salió en la animación, pero que no fue muy reconocido como tal, pero es un enemigo de las Tortugas Ninja, que es el Rey Rata. El Rey Rata fue creado por Jim Lawson el año 1988. Ya no es Kevin Eastman y Peter Laird, y a partir de ahora empezamos a ver la creación de personajes ya de la mano de otras personas. Por ejemplo, en el año 87 hasta el año 89, gracias a la invención de David Wise y Patty Howitt, ellos fueron los creadores de Bebop, Rocksteady, o bien conocido en Latinoamérica como Rocoso, Crank, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, Leatherhead
o cabeza de cuero, en algunos países se lo conoce así, que es el cocodrilo que tiene un trajecito como de esos que viven en el pantano, y Slash. Slash fue creado por David Wise, pero a diferencia de Patty Howitt, aquí interviene Ken Mishroney. Creo que así se dice el apellido, mil disculpas si lo pronuncio mal, pero Mishroney junto con David Wise crearon Slash. ¿Y quién es Slash? Es esa tortuga que tiene púas en su caparazón y que tiene garras en sus manos y que es bastante tosca. Ya llegando el año 2003 y 2009, de ahí en adelante, encontramos a Hun. Hun fue creado por Lloyd Goldfine para la serie animada del año 2003, y el agente Bishop fue también creado por Lloyd Goldfine el año 2003, y para la serie animada que nosotros vimos a partir del año 2012, encontramos otros personajes de la mano de Ciro Nieli y Brandon Howman, específicamente el año 2012. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver algunos personajes que fueron reimaginados. Personaje original, Tiger Claw, Fish Face y Razar fueron creados por Ciro Nieli y Brandon Howman el año 2012, pero acá se hace una transformación de lo que se conocía hasta el día de hoy como Rocoso y Bebop, porque Bebop, que es en este caso Anton Sek, y Rocoso, que es Iván Steranko, fueron reimaginados para la serie de animación del año 2012. Luego saltamos ahora a la serie de animación que es The Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, que fue desde el año 2018 y que duró hasta el año 2020. Aquí vemos 3 personajes que son diseñados específicamente para esa animación, que fueron creados por Andy Suriano y Ant Ward, que fueron hechos en el 2018. Y estos personajes fueron Barón Draxum, Meat Sweets y el teniente del clan Food, o esos personajes que eran mucho más robustos del clan Food también. Obviamente estamos hablando ya de personajes que se escapan de los androides que habíamos visto de las animaciones de los años 80. Así que esa es más o menos una pincelada de los creadores de los personajes en sus diferentes años, y que increíblemente la mayoría de los personajes que hoy día se conocen de las Tortugas Ninja no vienen de los cómics, sino que vienen de las animaciones a partir de lo que vimos en los años 87 en adelante. Así que eso es los personajes y sus creadores, pero también si hablamos de los cómics, también podríamos hablar de las editoriales que han estado también dentro de lo que es la creación de las aventuras de las Tortugas Ninja. ¿Tú nos puedes hablar un poco más de esto, Ramiro? Sí, con mucho gusto. Y este detallito del podcast es un guiño en particular para los amantes del cómic, y sobre todo también para los que les gustan los datos de las editoriales, del desarrollo en el cómic propiamente tal, de qué pasó con las tortugas. Y también lo traemos a colación por lo que fue muy bullado en el último tiempo, de la aparición de The Last Ronin y de los últimos cómics de las Tortugas Ninja, con un nuevo tono y con nuevas historias. Es sabido que en la editorial original bajo la que aparecieron los tomos originales fue Mirage Studios, pero Mirage tuvo una participación durante el primer periodo, luego pasó a otras editoriales, y con el tiempo Mirage retoma en otro periodo nuevamente el desarrollo de las Tortugas Ninja. Particularmente partieron desde el año 84 hasta el 95 con un periodo creativo de la mano de Kevin Eastman y Peter Laird como fundadores de la editorial y como desarrolladores también de las historias, junto con después otros colaboradores, y quienes desarrollaron no solamente la serie original, sino también la serie de cómics Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Y luego en el 2001 vuelve Mirage Studios a retomar el control de la publicación de las historias, con también nuevos equipos y nuevos colaboradores hasta el 2010. Y aquí particularmente también tenemos un dato curioso, porque hay un chileno involucrado en esta nueva desarrollo de historias, y es el Fernando Pinto. Fernando Pinto, un dibujante chileno, trabaja precisamente en este periodo en algunas historias.
Concretamente en Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, desde 2005 a 2007, en algunos números tiene algunas ilustraciones también, como ilustraciones de pin-up, de estilo pin-up que se llaman, de Miguel Ángel en algunas historias, y también tiene otras historias que van apareciendo en ese periodo, en las que él trabaja en los lápices y en las tintas. En varios números que son significativos, no los voy a mencionar, pero en este periodo en particular tenemos a un chileno trabajando para Mirage y para las Tortugas Ninja. De hecho, si pueden ir, y hay un paréntesis también, en algunos eventos en los que Fernando Pinto está con un stand, tiene originales a disposición visualmente para poder examinarlos, y están en una muy bonita calidad porque muchas de estas historias él las dibujó de forma análoga, con lápiz y tinta, así que podemos ver ahí varios detallitos importantes de la creación en el arte de ese trabajo de él. Y también Mirage estuvo a cargo de el desarrollo de la precuela a la película en el año 2007 con Teenage Mutant Movie Prequel, donde Fernando Pinto también hizo lápices y tintas en el número 1. Y bueno, después del primer periodo de Mirage, Archie Comics tomó el control de la publicación editorial desde el año 88 hasta el 95, principalmente con la saga llamada Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures, y que era orientada a un público más joven y basado muy particularmente en la serie animada del 87, la primera serie animada. Y ya en el año 96 hasta el 99, Image Comics toma el control de la publicación de nuevas historias también. En particular del volumen 3 de Teenage Mutant Ninja Turtles, donde se presentan ya ahí unas historias con un enfoque un poco más oscuro y un poco más maduro a lo que venían acostumbrados a dibujar anteriormente. Y en el tiempo un poco más moderno, 2003 y 2004, Dreamwave Productions toma nuevamente el control de las historias de las Tortugas Ninja, con también un nuevo equipo de trabajo y basado en la nueva serie animada que ya empezaba en producción en ese año, en el año 2003. Y en el tiempo moderno ya es lo que conocemos de la mano de IDW Publishing, que es las historias de las Tortugas Ninjas reimaginadas, con una nueva historias, con nuevas aventuras, con miniseries, con crossovers, incluso con crossovers con los Power Rangers también, y algunas otras historias independientes, pero con un nuevo enfoque, con una continuidad mayor a la que ya se venía desarrollando, y contribuyendo ricamente al desarrollo del universo de la franquicia de las Tortugas Ninjas. Y Nickelodeon, a través de IDW, también colabora con el desarrollo, tomando los derechos a partir del 2009, como mencionábamos, para desarrollar tanto el producto audiovisual, como también involucrarse en el producto historietístico de la franquicia. Publicaciones especiales y con crossovers con otros personajes existen, de la mano de editoriales como Dark Horse y Other Minion Publishers. También hay varios proyectos que podemos buscar por internet y podemos buscar también disponibles tanto para la venta como para el registro digital de lo que ha sido el desarrollo en el cómic de las Tortugas Ninja. Eso es lo que podemos comentar acerca del tremendo universo que se ha elaborado hasta el día de hoy de parte de estas tortugas. Como una curiosidad en particular, yo quería mencionar, después de todo esto, lo que pasó en Chile con las tortugas en particular. Como sabemos, la serie animada, si bien surgió en el año 1987, llega recién a Chile en 1991, con una amplia cobertura de parte de los medios en revistas que hablaban sobre las series de televisión como TVgrama y un montón de otros suplementos de periódicos de la época en Chile. Y también con eso llegan los juguetes
de las Tortugas Ninjas, traídos de la mano de Otto Kraus, que para todos es un ícono infantil de juguetería. Y bueno, ellos fueron los encargados de traer a Chile los juguetes junto con la serie, con lo que se produjo con la serie animada. Y más concretamente con el tiempo, Pepsi tuvo mucho que ver, y 7-Up tuvieron mucho que ver también con esta facilidad que teníamos en los 90 de poder adquirir productos consumiendo otro producto asociado, y en este caso eran estas bebidas, Pepsi y 7-Up, que con 4 tapitas, recordemos, y 150 pesos podíamos ir a un negocio, adquirir una figurita que iba muy de la mano con lo que mencionábamos anteriormente, tal vez con la censura, porque eran figuras de goma con los que los niños no podían hacerse mucho daño, porque hasta las armas que tenían incorporadas los juguetitos eran de goma, bien flexible. Tenían el logo de Pepsi en su diseño. Y aquí hay una curiosidad también que yo no manejaba, que habían tapitas con las que uno podía ganarse un juguete de las Tortugas Ninjas de mayor tamaño, de unos 30 centímetros. Recordemos que los juguetitos que traía Pepsi eran como de unos 9-10 centímetros, pero tú podías acceder a uno más grande. Personalmente nunca lo vi, me vine a enterar cuando hicimos la investigación de los pormenores con Ricardo de la historia de las tortugas y cuál fue el impacto en Chile, pero podemos notar que eso fue por lo menos lo que ocurrió acá. Y en el último tiempo ha sido más bullado con lo que ha pasado con el cómic, como mencionábamos con The Last Ronin y todo lo que ha venido a ser las nuevas historias de las tortugas. Pero personalmente esos son los comentarios que puedo decir de mi parte, de qué han significado para mí las tortugas, para todos los que nacimos a finales de los 80, principios de los 90, recordar esos juguetitos, recordar la serie animada, y ya más adultos ver la historia que hay detrás de los cómics y la tremenda diversidad que ha existido. Nutre bastante, trae mucho a la nostalgia cuando recordamos con Ricardo aspectos para poder hacer este especial. Sabíamos que iba a estar cargado de esos recuerditos y de esos pequeños detalles que hacían aún más grande para nosotros lo que significó las Tortugas Ninja en nuestra infancia, adolescencia y tal vez también en el desarrollo de nuestra historia. Para ti, ¿qué puede significar? ¿Qué otros comentarios tienes, Ricardo? Bueno, tal cual como tú comentabas, el aspecto de cómo uno vivió en esos años el mercado de las tortugas, porque así como tú te acordabas de Pepsi, yo me acordaba del yogur acá en Chile, yogur Soprole, que en las tapitas venía un diseño, una cara de cada una de las tortugas. Entonces la idea es que tú con una de estas tapitas, más una cantidad de dinero, muy poquita en realidad, tú ibas a lugares, como decía Ramiro, y podías canjearlo por un objeto, por un juguete, o finalmente optar por premios mayores, que eran lo que salían en los comerciales o los spots publicitarios de la televisión, esos carros grandes donde los niños se podían subir encima y podían manejar, en este caso, especie de bus. Yo no recuerdo el nombre específico del tipo de auto, pero soy muy malo en realidad para reconocer vehículos, pero era una especie de furgoneta, algo así. Y en este caso el premio de uno de los premios más grandes que había en esa época era que tú te podías ganar estos vehículos de niño y podías manejar uno de estos, que era el vehículo principal de las Tortugas Ninja. Entonces el impacto para mí fue, aparte de ser entretenido, también estaba el tema del amor a la justicia. El ver cómo las tortugas se esforzaban por proteger, está bien dicho, sí, proteger al más débil, vivir sus aventuras demostrando cariño entre ellas, el respeto por su maestro, que era su papá. Todas esas cosas, yo siendo niño también, me llegó muy al corazón. Entonces yo quería ser obviamente una de las tortugas ninja, y cuántos de nosotros teníamos también ese sueño de ser una tortuga, por el hecho de tener esas armas ninja y proteger al que no se podía defender y pelear contra los malvados. Y muchas de las animaciones y los cómics se presentaron justamente con eso, con esa
con ese ideal de presentar al niño, obviamente, el cariño por lo que es justo y lo que es proteger obviamente al más débil. Entonces, en mi caso fue eso. Y además de eso también tengo que reconocer que la parte humorística de la animación me gustaba también muchísimo. Me reía mucho con las bromas que se hacían, con los enemigos absurdos que de repente tenían diálogos tan tontos y de la manera como se presentaban sus objetivos de maldad eran graciosos. Entonces ahí estaban las tortugas peleando y cada vez se presentaban enemigos nuevos. Era muy entretenido. Entonces las tardes para mí, no sé si tú lo viste en el mismo canal, Ramiro. Yo recuerdo que en el canal 13, que se le conoce como el canal católico acá en Chile hace muchos años atrás, por las tardes se transmitía ahí. En tu caso fue lo mismo, ¿cierto? Sí, el mismo. Y a la hora de... Era como a las 7 de la tarde, ¿no? Sí, como más o menos. Sí. Sí, entonces era bonito tomarse una lechecita con eso viendo las tortugas ninja. Sí, es que eso se convirtió en una costumbre familiar, porque de hecho los papás en esa época le decían a los niños, ya ven a tomarte la leche, por ejemplo, que era típico esa expresión en muchas de las casas acá en Chile. Ven a tomarte la leche porque ya es tarde. Y uno decía, ¿puedo ver las tortugas ninja? Ahí ve las tortugas mientras te tomas la leche. Entonces era parte de lo que era la rutina. Entonces era una buena rutina porque se disfrutaba mucho los dibujos animados sanitos y era entretenido. Entonces, obviamente, como bien comentaba Ramiro, ya con los años uno quiere investigar de dónde salieron, cuáles fueron sus creadores, cuánto tiempo duró la animación y por qué terminó. Hay muchos aspectos de el asunto de mercado que uno hasta el día de hoy no conoce, pero el producto que nos llegó a manos fue algo que hasta el día de hoy nosotros añoramos. Entonces, recuerdo mucho también en estos momentos un chico en Argentina que es un coleccionista de juguetes, y este chico en un capítulo encontró unas versiones de las tortugas ninja muy antiguas, y él, muy emocionado, inmediatamente se empezó a acordar de los comerciales que dieron en Argentina muy parecidos acá. Obviamente no me sorprendería que fuera el mismo comercial que se dieron acá en Chile, obviamente con modificaciones, pero él recordaba los comerciales de los juguetes de las tortugas ninja. Decía que añoraba esa época en que él iba a lugares a jugar con sus amigos. Entonces son muy bonitos recuerdos para algunos de los chicos que hoy día ya no somos tan jóvenes, pero que seguimos con ese cariño hacia las tortugas, y que tengo muchas ganas también de tener en mis manos los juguetes, y de hecho estoy coleccionando, o la idea mía es coleccionar los cómics que sacó, de hecho lo iba a comentar hace poco, te lo iba a comentar, Ramiro, porque me fijé que en internet, no sé si habrá la posibilidad de después comprarlo de manera física, pero hay unos cómics que son justamente lo que estábamos conversando con respecto a los cómics basados en la animación de los años 80. Y estos cómics, yo tengo acá una imagen de una portada que es de IDW y se llama Saturday Morning Adventures, y abajito aparece el título Teenage Mutant Ninja Turtles, y el estilo de dibujo es exactamente el mismo que los dibujos del año 87. Entonces el título de este cómic es Saturday Morning Adventures Teenage Mutant Ninja Turtles, y hace referencia a la animación de los años 80. Esa revista en particular yo me la quiero comprar, que no sé cuánto en qué número irán, no sé cuántos números van a tirar tampoco, no lo sé, pero creo que para muchos coleccionistas de las tortugas también va a ser algo muy bueno. Y de hecho, esa misma editorial este año sacó un one shot que se llama Teenage Mutant Ninja Turtles, no sé cómo se dirá en inglés, 40 Anniversary Comic Celebration. Espero que se haya entendido mi inglés. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata del número 40, el aniversario número 40 de lo que es el cómic de las tortugas ninja, y es una versión especial en donde se toman historias de la editorial Mirage,
también auspiciado por Nickelodeon. Recordemos que Nickelodeon trabaja junto con IDW para lo que es la creación de estos cómics. Y se toman de varios títulos y hacen un compilado. Y este compilado es la revista que uno puede. Ustedes lo van a encontrar porque es una portada blanca con el título en la parte inferior, y en la parte central aparecen las tortugas ninjas dibujadas por Peter Laird y Kevin Eastman, y es de este año. Así que tortugas tenemos para mucho rato. Así que creo que ese impacto que nos llegó a nosotros, creo que no es solamente para nosotros, sino que es para mucha generación también, las más antiguas, por decirlo de cierta manera, como también las nuevas que podríamos decir, se unen por un gusto que son en este caso las tortugas ninja. Así que eso quería comentar. Ha sido un programa muy bonito, de mucho recuerdo, de mucha investigación, de muchos años, de muchos datos muy específicos, pero me gustó bastante porque pude conocer gente que estuvo involucrada en la creación de muchos personajes que yo pensaba que habían sido hechos netamente por la animación de los años 80. No pensé que habían tantas personas involucradas y que el ámbito de las tortugas ninja fuera tan amplio. Así que me gustó mucho este programa, Ramiro, lo pasé muy bien. Así que espero que también los auditores hayan pasado un buen momento junto con nosotros en este capítulo especial. Sí, yo también. Me antojé de una pizza de pepperoni también, ahora que hemos recordado esos detalles. También, y eso, una curiosidad que se nos pasó también, porque la pizza de pepperoni fue incorporada también como un guiño a que cada vez que ellos, Eastman y Lord, terminaban sus reuniones de creación, era como devoraban pizza de pepperoni por montones, y al final quedó como parte también de la historia de las tortugas ninja. Y yo jamás había oído de la pizza de pepperoni hasta que vi la serie de televisión, y nunca la llegué a probar hasta ya mi adultez. Y ahora es un antojito también la pizza de pepperoni, recordando a las tortugas. Oye, y otro dato curioso. Cuando salió los comerciales en la televisión de la película del año 90 de las tortugas ninja, acá en Chile no se conocía a nivel nacional la pizzería Pizza Hut. Pero resulta que cuando salió la película, las promociones que se dieron en Pizza Hut ayudó tanto a la franquicia que cada vez que uno decía de ir a comprar pizza, hacía referencia a Pizza Hut únicamente por los comerciales de las tortugas ninja. Sí, exactamente. No, sí, tuvieron un impacto tremendo las tortugas ninja, y bueno, por eso quisimos hablar tanto de esos detalles y darle tanto tiempo a este, que para nosotros ha sido un ícono. Así que eso, agradecer finalmente que hayan escuchado este especial. ¿Qué otras curiosidades, qué otras experiencias tienen ustedes, auditores, acerca de las tortugas ninjas? Nos encantaría que pudieran dejarlo en los comentarios de todos los lados donde va a aparecer el podcast, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en todas las redes sociales, para saber también cuáles han sido sus experiencias y su historia con respecto a esto. Así que muchísimas gracias nuevamente por este especial. Gracias, Ricardo, también por la tremenda labor de investigación y por haber conversado en extenso de esto que es tan bonito para nosotros y tan nostálgico como las tortugas ninja. Así que, si no hay nada más que decir, nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Y en el siguiente episodio el podcast de Halcón Comics vamos a hablar justamente retrocediendo en este podcast cuando hablábamos de las adaptaciones que han tenido las tortugas al cine y lo bullado que fue la adaptación en el último tiempo con las dos películas que salieron de un reimaginario visual de las tortugas. Tuvo un gran impacto en la audiencia. ¿Y qué otro impacto ha tenido en la audiencia todas las otras adaptaciones de franquicias y de personajes y de historias icónicas del cómic al cine y la televisión? Ese va a ser el tema que vamos a hablar en nuestro próximo episodio con Ricardo, así que quedan todos cordialmente invitados a repasar este episodio, los anteriores, y prepararse para el siguiente episodio de Halcón Comics. Así que muchas gracias, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el horario que hayan escuchado. Que estén muy bien y nos estamos escuchando en un próximo episodio. ¡Chao, chao!
Chao, chao, que estén todos muy bien.